7 de la mañana con 34 minutos. Bueno, queremos hablar un poco más de esta red de corrupción en Gendarmería que fue detectada, ¿no?, después de una investigación y que derivó en la detención de 44 gendarmes y en la decisión del presidente de la República de avanzar en un proyecto de ley que va a separar las funciones que hasta ahora desarrollaba el organismo, las referentes a la seguridad pública, control de cárceles y custodia de reos, va a pasar a depender del Ministerio de Seguridad Pública, mientras que las labores de reinserción serán absorbidas por un nuevo organismo que seguirá dependiendo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Sobre esto queremos hablar con el exdirector de Gendarmería entre los años 2018 y 2022, Cristian Alvear, que está en la línea telefónica. Cristian, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, estimado Pablo. Gracias por la invitación. Gracias por conversar con nosotros. Primero quiero preguntarle qué le parece esta decisión que ha tomado el gobierno. ¿Le parece que está en la línea correcta? O sea, yo creo que cualquier medida que se tome para modernizar la función penitenciaria y anunciar un cambio constitucional que reconozca a Gendarmería como una institución de seguridad pública, sin duda que es un gran avance sustantivo más bien en lo que significa tener mayor robustez para enfrentar esta criminalidad organizada transnacional que Chile no conocía. Sí hay algunas, obviamente, preocupaciones respecto al alcance de esta división y algunas quizás opiniones de personas que conocen la institución. Ayer tuve la oportunidad de conversar justamente sobre este anuncio con el exdirector de Gendarmería, Claudio Martínez, Mm. con Alfredo Bañados, también director de Gendarmería, y otras autoridades institucionales en retiro, muchas de ellas. Y claro, tenemos algunas dudas, estimado Pablo, pero básicamente tienen que ver con esta división de la reinserción y la seguridad, en donde creemos que la división por función, yo creo que más ojalá sea también una división por sistema y no por función. Me explico. El sistema penitenciario tiene tres subsistemas. El sistema cerrado, que es la cárcel tradicional, tenemos las penas sustitutivas y tenemos las penas postpenitenciarias. Son tres subsistemas. Y yo creo que la división debiese estar más bien en generar que las cárceles cerradas estén en el Ministerio de Seguridad, porque las cárceles cerradas son las que albergan a aquellos internos que cometen delitos más gravosos y en consecuencia un juez de la República ordena su reclusión, o sea, su Mm. privación de Sí, libertad. En las sí. otras hay personas que pueden cumplir condena en el medio libre, distintas penas sustitutivas. Y yo creo que, ¿por qué es importante, Pablo? Porque en una cárcel también esos profesionales que trabajan en áreas técnicas vinculadas con la reinserción en una cárcel cerrada, Mm. tú te vas a encontrar con reos peligrosos y estos profesionales mañana tienen que evacuar informes psicosociales cuando estos internos postulen a un beneficio intrapenitenciario o beneficio legal, llámese ley Mm. de rebaja o ley condicional, y tú tienes que proteger a esos profesionales por la sencilla razón de que estos internos claramente cuando voten en contra de sus intereses los van a colocar en la vereda distinta. Entonces, ahí ojalá que esos profesionales que trabajen en estas cárceles cerradas con reos peligrosos sean parte de la institución de seguridad. O sea, en ese Ok, contexto la ok, reinserción pasa a ser una función de seguridad clave. ok. Ojalá se entienda lo que acabo de explicar. Sí, claro, porque hasta ahora lo que sabemos es que ambas funciones quedan separadas, ¿no? Las de reinserción respecto de las que tienen que ver con las referentes a la seguridad pública. Usted dice que eso debería estar más bien separada por el tipo de reclusión, ¿no? Por el tipo de régimen, ¿no? Los que están en Claro, recinto cerrado y los que están en otro. Porque la otra parte tal vez se conoce menos, porque la mayoría de las personas tiene en su imaginario, en su mente, la función del gendarme en la cárcel, ¿no? En el sistema cerrado. Pero hay una serie de otras funciones que más bien son lejanas, ¿no?, a este imaginario colectivo. ¿Qué podríamos decir de esas funciones? Porque me parece interesante, tal vez muchos se están enterando de que hay otro tipo de funciones también que cumplen los gendarmes. mira, Gendarmería, siempre hay que mirar el sistema penitenciario como un todo. La cárcel es parte del sistema Claro. penitenciario. La cárcel hoy día tiene más o menos 65.000 privados de libertad entre hombres y mujeres en 82 cárceles a lo largo de todo Chile. Pero también existen entre el sistema sustitutivo y el sistema postpenitenciario Mm, un poco más de 90.000 privados de libertad que están mm, cumpliendo claro. una condena distinta a la privación de libertad. Se supone, y esta es una lógica que el mundo de la academia lo puede ratificar porque hay evidencia bastante relevante sobre esto, que la reinserción más efectiva, Pablo, está justamente en penas sustitutivas y que la medida más gravosa, más extrema, sea la privación de libertad.
estamos conscientes de que existen delitos que son bastante complejos y que la cárcel cerrada siempre va a ser necesaria, pero las penas sustitutivas son aquellas que generan más probabilidades de que estas personas abandonen el delito como medio de subsistencia. Por ende, también tenemos que potenciar esas penas sustitutivas. Entonces, en esta separación sería muy complejo, por ejemplo, que en una cárcel cerrada de alta seguridad, los profesionales que intervengan a los internos que estén en esa cárcel de alta seguridad no sean funcionarios de la institución, que sean dos instituciones funcionando Claro, en un mismo establecimiento. claro. Entonces, hay que, Mm, esa no lo teníamos claro si va a sí, ser o no, pero claro. te comento Hay que que conocer Claudio el proyecto Martínez, todavía, ¿no? claro, pero Mm, te comento que Claudio Martínez y Alfredo Bañado, ambos mm, directores, porque tú sí. también tienes que conversar con ellos, porque Mm, no es tu opinión, sino qué piensan ellos, estamos totalmente de acuerdo en que esta separación debería ser sí. como yo te la acabo de mencionar. Ahora, hay otros elementos que también aquí surgen como preguntas, ¿no? Naturales para cualquier persona, y que tienen que ver con que si esta determinación que usted dice es importante en términos institucionales, va a lograr detener situaciones como la que estamos conociendo en esta operación Apocalipsis, ¿no? Si esto le pone freno a la cooptación de gendarmes por parte del crimen organizado, si le pone freno a esta serie de irregularidades que hemos estado conociendo, o si resuelve el problema de las condiciones en que trabajan los gendarmes en los recintos penitenciarios. ¿Qué pasa con esos aspectos? Mira, Pablo, tú acabas de señalar un punto muy neurálgico en todo esto. La corrupción siempre va a estar ahí, porque el crimen organizado ataca a los estados corrompiendo a sus agentes. O sea, cuando se habla de un crimen organizado potente en un territorio, en un país, significa que hay lamentablemente también mucha corrupción en distintas reparticiones públicas. Hay países, por no mencionarlos, que claramente evidencian la penetración del crimen organizado y en consecuencia una fuerte presencia de crimen organizado. Entonces, cuando lo que tenemos que hacer en este caso, lo que genera esta propuesta, este cambio constitucional, es que la gendarmería relacionada a la seguridad va a estar dentro de las instituciones que son parte de la seguridad pública. Siempre gendarmería, Pablo, fue invisibilizada y hay que asumirlo, que esto es un tema histórico, tema de Estado. Y si tú ves hoy día por qué expertos internacionales y nacionales señalan que una de las grandes características del crimen organizado en la región, en Latinoamérica y el Caribe, es que estas bandas criminales más peligrosas han nacido dentro de las cárceles y se han fortalecido dentro de ellas y desde ahí delinquen hacia afuera, entonces tú tienes que preguntarte hoy día qué hacemos para que Chile no sucumba frente al crimen organizado que ha doblegado incluso a algunos estados desde las cárceles. Tenemos que tomar medidas como esta y en ese contexto claramente que se agradece, pero hay que discutir estos detalles que yo creo que no son menores, porque justamente esta criminalidad tan distinta a la que conocíamos nosotros, va a colocar en riesgo a cualquiera que se coloque en la vereda distinta. Y esa persona que se coloque en la vereda distinta va a ser el que afecte su negocio criminal. Y si esta persona en algún minuto está en condiciones de postular un beneficio y el profesional le dice que no, ese profesional automáticamente va a Mm, ser blanco de estos ok. sujetos. Y hay que proteger a estos profesionales. Y la función de reinserción, Pablo, es también estratégica. Entonces la seguridad, en ese caso, Ok. la seguridad y la reinserción en una cárcel cerrada tienen que ser complementarias y Mm. creo yo, y creemos los que hemos conversado, que debe ser a cargo de esta institución en seguridad, ¿no? ¿Qué otras medidas, Cristian Alvear, hablamos con el exdirector de Gendarmería, Cristian Alvear, le parece que deberían tomarse, más allá de esto que se valora y que habrá que ver cómo viene en términos de proyecto? ¿Qué, a su juicio, debiera ser otros aspectos que deberían avanzar, ayudar a avanzar en esta materia? Mira, importante todavía un ejemplo que es muy ¿Mm? clarificador, creo yo. ¿Mm? Ayer lo señalaba en un medio, ¿no? Los internos que están vinculados al crimen organizado, que además toman decisiones dentro de estos grupos, que Ujú. tienen poder adquisitivo, que Mm. tienen armas de fuego, que tienen soldados en las calles y en las cárceles, estas personas, Pablo, tienen que estar en cárceles especiales, de máxima seguridad, con un régimen carcelario totalmente distinto. Y aquí, ojalá, no solo la autoridad o la clase política transversal estén de acuerdo en esto, sino que también el Poder Judicial entienda que si nosotros no controlamos a esta delincuencia que tiene estos atributos, la inseguridad va a ser cada día mayor. Y te pongo el ejemplo de Brasil. Brasil tiene hoy día más o menos 730.000 privados de libertad en 1.183 cárceles distintas.
entenderás la complejidad de tener a cargo esta cantidad de privados de libertad, ¿no? Y Brasil el año 2006 impulsa y crea 5 cárceles de máxima seguridad, cada una con una capacidad cercana a 380, 350 privados de libertad. En esas cárceles, Pablo, con un régimen totalmente distinto, estricto, con un régimen diferenciado de reclusión, están los líderes de distintos grupos criminales que también acá en Chile se han conocido, el PCC, Vermelo, incluso mafia italiana, hoy día. Pero fíjate lo curioso, partieron esas cárceles con la capacidad máxima sobre 1.500 internos en estos regímenes especiales, hoy día hay 500 y tantos internos. Y la respuesta es, ¿y por qué han bajado? ¿Son menos peligrosos los internos? Lo que ocurre es que nadie quiere llegar de las distintas cárceles a esas cárceles donde el régimen de visita es a través del locutorio, no existen visitas íntimas, un régimen altamente controlado, no hay encomienda y el resto de la población penal de las distintas cárceles, para no llegar a ese régimen estricto, se comporta mejor. ¿Y qué te quiero decir con esto? En Brasil, en las cárceles tradicionales, desde el 2023 a la fecha se han requisado en distintos procedimientos que movilizan a más de 3.000 agentes penitenciarios alrededor de 8.000 teléfonos celulares. En Chile, solo este año vamos a estar cerca de los 30.000. Y en las cárceles de máxima seguridad que te acabo de mencionar, desde el 2023 a la fecha, 0 teléfono celular, 0 elemento prohibido. Entonces, lo que hay que entender acá es un régimen, infraestructura, tecnología, personal entrenado, remunerado, capacitado, incentivado, etcétera. O sea, todos los elementos, porque en Chile existen los recintos especiales penitenciarios de alta seguridad. No, Pablo, mira, es que es distinto lo que yo lo que tenemos nosotros. ¿Cuál es la diferencia para entender? ¿No? Mira, lo que pasa cuando tú hablas de un complejo penitenciario, en un complejo penitenciario hay distintas agrupaciones modulares que agrupan internos de bajo, mediano, alto, compromiso delictual, en algunos penales, hombres y mujeres en el módulo obviamente separados, pero esa cárcel, como tiene también que trabajar en reinserción, entran muchos vehículos, entran personas externas, hay una interacción permanente. Entonces, por esa interacción e ingreso de vehículos, de materiales de trabajo, esa cárcel no puede ser de máxima seguridad porque no cumple con el estándar de este control estricto que se requiere. Y una cárcel de máxima seguridad, Pablo, son más o menos máximo 350 internos. Cristian, usted dice que las repas no son una cárcel de alta seguridad estrictamente. Mira, Pablo, esa cárcel fue construida en la década de los 90 con fines distintos. Nosotros desocupamos esa cárcel. A mí me tocó como director hablar con el Ministerio de Justicia y con el presidente y hablamos con él porque era importante desocupar esa cárcel porque veíamos que esto se venía. Desocupamos esa cárcel completa en mi administración y se invirtieron más de 3.600 millones. Se terminó en esta administración, meses después se terminaron, pero esa cárcel, aún cuando esté reparada, no cumple con el estándar de cárcel de máxima seguridad que uno por lo menos ha conocido en otros países, en donde sí, efectivamente, la infraestructura es distinta, la tecnología y los procedimientos y protocolos también lo son. Cuando usted habla de la tecnología o los modelos de otros países, ¿habla del modelo brasileño que usted está citando, por ejemplo? Por ejemplo, Brasil tiene es una asesoría y el régimen italiano que asesoró a Brasil y se incorporaron a estas cárceles con esta infraestructura. Por ejemplo, Pablo, ingresar a una cárcel de ese nivel, tanto en Italia como en Finlandia, como Australia, que tuve la oportunidad de estar, y en Brasil, tú entras, te registran, Pablo, pero aunque tú vayas, en ese minuto fui como director a Australia, te revisan exhaustivamente, o sea, no hay ninguna excepción al funcionario, cualquiera sea, si entra un abogado, si entra cualquier persona que ingresa a la cárcel por los túneles de acceso del personal, son exhaustivamente registrados y revisados. O sea, la probabilidad que tú ingreses un elemento prohibido a la cárcel tiende a 0. Y acá en Chile lo que tenemos justamente que la tecnología está en los túneles de acceso principalmente vinculados al ingreso de visitas de reos, pero no la misma intensidad y en algunos casos ni siquiera hay para revisar al personal que ingresa y cualquier otra persona que ingresa a la cárcel por un acceso distinto. Y ahí es donde se requieren efectivamente aduanas tecnológicas bastante avanzadas para que la probabilidad tienda a 0. Cristian Alvear, los funcionarios de Gendarmería ¿están preparados, están capacitados para enfrentar estos desafíos? Una de las cosas, Pablo, que a mí me tocó, no sé si será distinto hoy día, pero creo que haya mejorado harto en eso, y solamente para graficar esto, los gendarmes de Chile resienten mucho y con toda y justa razón que cuando egresan de la escuela
la institución los trae para el primer curso de perfeccionamiento a los 18, 17 años de servicio. Entonces, eso claramente, Pablo, te responde la pregunta. O sea, yo creo que acá la formación inicial es muy buena y necesaria robustecerla. De hecho, hay un proyecto de ley que crea, a contar del 2027, la formación de 2 años del lado de gendarme de 1 a 2 y los oficiales de 2 años a 4 años, pero además hay que preocuparse de la formación continua, porque la delincuencia cambia, se adecúa y los funcionarios también tienen que tener la herramienta y competencia que vaya permitiendo que conocer estos cambios y adecuarse a ellos y no sucumbir a cómo opera el crimen organizado en especial. Cristian Alvear es exdirector de Gendarmería, bueno, conoce muy bien este tema, como ha quedado evidenciado, y ha conversado con nosotros sobre, bueno, los temas que están presentes en la agenda hoy día, ¿no? La operación Apocalipsis, que ha desbaratado a una organización criminal, ¿no? Que incluye a varios gendarmes, y también el anuncio del gobierno de presentar este proyecto de ley para modificar la institucionalidad de Gendarmería, de la institución. Muchísimas gracias por esta conversación, Cristian. Pablo, ¿te puedo decir un solo Sí, alcance? por Uno favor. solo. Mira, y hablando con funcionarios en Sí. retiro, ayer, suboficial oficial en retiro, profesionales, mira, lo que ocurrió ayer solo genera en estos funcionarios, Mm. y en especial a un funcionario de Tomé, suboficial, Vázquez, me señala que esto es vergüenza, esto genera una impotencia y rabia manifiesta en el personal que realmente se fidelizó con la institución, ¿no? Y yo creo que estos funcionarios en el caso que sean responsables de lo que se les imputa hoy día, ojalá sean condenados a penas privativas y no penas sustitutivas, porque ellos traicionaron su juramento, la doctrina institucional y pusieron en riesgo a sus colegas. Ojalá que en el caso de ser condenados se le apliquen penas privativas, porque esto hay que terminarlo y para eso las medidas tienen que ser ejemplarizadoras. Ellos son peor que un delincuente, Pablo, porque con el uniforme ellos trabajaron y fueron soldados del crimen organizado y hay que tener una respuesta pero realmente categórica y contundente para toda la gendarmería y para toda la comunidad, porque hay muchos gendarmes, hombres y mujeres, que hoy día se sienten de verdad traicionados por estos sujetos y en el caso que sean responsables, que sean condenas privativas y no sustitutivas. Cristian Alvear, muchas gracias, que tenga buen día. Gracias, Pablo, que esté muy bien. Hasta luego. 7:52, nosotros